Oye, ¿alguna vez te has preguntado por qué el español suena tan distinto en Sevilla, en Galicia o en México? Bueno, pues hoy lo vamos a descubrir. Vamos a explorar juntos cómo una misma lengua cambia según quién, dónde y cómo se habla. Y lo haremos haciendo un viaje que va de la teoría a un caso práctico que seguro os suena, y mucho. Entonces, vamos con la pregunta del millón. ¿Hablamos todos el mismo idioma? A ver, la respuesta corta es que sí, claro, pero la respuesta interesante es que no, porque la lengua no es algo estático, como una estatua en un museo. ¡Qué va! Es como un organismo vivo, que respira, cambia y se adapta constantemente a las personas que la usamos. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, empezaremos con los conceptos básicos, los tipos de variedades que existen en una lengua. Después, le pondremos la lupa a España para ver su increíble mapa de lenguas y dialectos. Daremos un pasito más para entender qué pasa cuando dos lenguas conviven en un mismo sitio. Y acabaremos con un plato fuerte, un análisis a fondo del andaluz, sus características y los prejuicios que, lamentablemente, todavía lo rodean. Muy bien, pues vamos al lío. Imaginad esta escena. La forma en que un médico de Madrid de 60 años le explica un diagnóstico a un colega no tiene nada que ver con la forma en que un chaval de 17 de un pueblo de Cádiz le cuenta un chiste a su amigo por WhatsApp. ¿Y por qué? Pues porque toda lengua se mueve, digamos, en tres dimensiones o ejes principales. Vamos a verlos. La primera dimensión es la social, la que tiene que ver con quiénes somos. Son las variedades diastráticas, o para que nos entendamos, los sociolectos. Aquí influye de todo. La edad, el nivel de estudios, la profesión, la jerga que usan los informáticos, el lenguaje de los gamers o el habla de nuestros abuelos son ejemplos perfectos. Son, en el fondo, como dialectos sociales. La segunda dimensión es la de la situación, la de dónde estamos y con quién hablamos. Son las variedades diafásicas, o más fácil, los registros. Aquí somos como camaleones lingüísticos. No hablamos igual en una exposición en clase que en la cafetería con los colegas, ¿verdad? Adaptamos nuestro lenguaje. Esa capacidad de saltar de un registro formal a uno coloquial es algo que hacemos todos los días casi sin darnos cuenta. Y por último, la tercera dimensión, que quizá es la más evidente de todas, la geográfica. O en términos un poco más técnicos, las variedades diatópicas. Hablamos sencillamente de los dialectos. Son las huellas que la historia y la geografía han dejado en la lengua. El andaluz, el canario o las distintas formas del español de América son los mejores ejemplos. Y para que todo esto baje a tierra, pensemos en el registro coloquial, el que usamos a diario. Es súper expresivo, ¿a que sí? Lleno de palabras como mola y de comparaciones exageradas como estar hecha un bombo. Buscamos la economía y por eso tiramos de palabras comodín como cosa o tema para todo. Y sobre todo es espontáneo. Tanto que a veces al hablar rápido empezamos una frase de una manera y la terminamos de otra. Por ejemplo, yo es que me parece que no es justo. Esa pequeña rotura en la sintaxis tiene un nombre, por cierto, anacoluto. Vale, ya tenemos la base teórica. Ahora es el momento de aplicarla. Vamos a ver cómo toda esta diversidad se plasma en el mapa lingüístico de España, que es, y esto es muy importante, un estado multilingüe. El punto de partida, claro, es el castellano, que es oficial en todo el estado. Pero el mapa español es muchísimo más rico. Junto a él, y con el mismo estatus oficial en sus territorios, conviven el catalán, que en la Comunidad Valenciana se llama valenciano, el gallego, que es primo hermano del portugués, el euskera, una lengua fascinante que es un auténtico misterio, no tiene parientes conocidos en Europa, y el aranés, una joya occitana que se habla en el Valle de Arán. Y el mapa sigue completándose, porque dentro del propio castellano encontramos dialectos con una personalidad muy marcada, como el andaluz o el canario. Y además existen auténticos tesoros lingüísticos como el asturleonés o el aragonés, que aunque no son lenguas cooficiales, están protegidas por su inmenso valor histórico y cultural. Claro, toda esta convivencia de lenguas en un mismo espacio nos plantea una pregunta. ¿Cómo se relacionan entre ellas? La respuesta nos la dan dos conceptos clave en sociolingüística que a menudo se confunden, el bilingüismo y la diglosia. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es prestigio, o si lo preferimos, poder. El bilingüismo es, en un mundo ideal, una convivencia entre iguales, pero en la diglosia la relación es jerárquica, es desigual. Hay una lengua A, la alta, que es la del poder, la de la administración, la del colegio, la de los medios, y una lengua B, la baja, que se queda para casa, para el ámbito informal, o sea, no compiten en la misma liga. Los ejemplos de fuera ayudan a verlo súper claro. En Paraguay, el español es la lengua alta y el guaraní la baja. Pero
Y esto es fundamental para lo que viene ahora, la diglosia no solo ocurre entre lenguas distintas, también puede pasar dentro de una misma lengua. En Suiza, por ejemplo, el alemán estándar es la variedad de prestigio frente a los dialectos locales suizos. Quedaos con esta idea que es importante. Y con todo este baraje, llegamos al corazón de este análisis, el andaluz. Ahora es el momento de diseccionarlo, no solo para ver cómo es, que también, sino, y esto es lo más importante, para entender cómo se le percibe y por qué. Para entender el andaluz de hoy hay que viajar al pasado, a la Reconquista. Su nacimiento fue un proceso complejo, una superposición de capas. La base es el castellano, que llegó en 2 oleadas distintas, lo que explica las diferencias que todavía hoy existen entre el oeste y el este de Andalucía. Sobre esa base se asentó una capa potentísima de arabismos, la herencia de Al-Ándalus, y más tarde se sumaron influencias del caló, un auténtico mosaico histórico. Fonéticamente, el andaluz tiene una sonoridad inconfundible. Algunos de sus rasgos, como el yeísmo, pronunciar la eye como una y, se han extendido tanto que ya son parte de la norma culta del español general. Pero otros son su gran seña de identidad, el seseo y el ceceo, que es no distinguir entre el sonido de la S y el de la Z, o la aspiración de la S al final de sílaba, ese sonidito suave que sustituye a la S en palabras como más. Este mapa es fantástico, de verdad, porque muestra que ni siquiera adentro de Andalucía se habla igual. Aquí vemos la frontera entre el seseo y el ceceo. Y lo crucial, de nuevo, es el prestigio. El seseo de una ciudad como Sevilla está totalmente aceptado y hasta tiene cierto caché. El ceceo, sin embargo, históricamente ha cargado con un estigma social. Esto os debería sonar, ¿verdad? Es como una especie de diglosia interna entre hablas hermanas. Y si pasamos a la gramática, hay una joya que define sobre todo a la Andalucía occidental. En casi toda España, para el plural informal se usa vosotros. En América, ustedes, con el verbo en tercera persona, ustedes quieren. Pero aquí pasa algo único. Se mezcla el pronombre formal, ustedes, con el verbo informal queréis. Ese ustedes queréis es un cruce de caminos gramatical que es sencillamente fascinante. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al verdadero nudo del problema. Porque una cosa son los rasgos lingüísticos, que son neutros, y otra muy distinta son los juicios de valor que les colgamos encima. Durante siglos se ha extendido el prejuicio de que el andaluz es un español mal hablado o deformado. Este no tiene ninguna base lingüística, cero. Es una idea que se basa únicamente en que la norma del norte se impuso, por razones históricas y de poder, como la única correcta. Esta discriminación basada en el acento tiene un nombre: glotofobia. Es un término reciente, sí, pero define una realidad muy antigua: el rechazo o la minusvaloración de una persona simplemente por su forma de hablar. Y la glotofobia no son solo insultos, ¿eh? Se esconde en lugares mucho más sutiles. En el personaje andaluz, que en la tele siempre es el gracioso, pero nunca el juez o el científico. En esa corrección bien intencionada que nadie te ha pedido. O en la idea, completamente falsa, de que un acento del sur es menos profesional. Es un prejuicio que puede afectar a la hora de encontrar un trabajo o simplemente de que te tomen en serio. Y así llegamos a la reflexión final. Lingüísticamente hablando, no hay dialectos mejores ni peores, solo hay dialectos diferentes, cada uno con su propia historia, su propia lógica y su propia riqueza. El problema nunca está en el acento, sino en el oído de quien juzga. Por eso, la pregunta final no es para los demás, sino para cada uno de los otros. ¿Somos parte del prejuicio o parte de la solución? La respuesta está en cómo escuchamos.